Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Santo Rosario hemos omitido las intenciones para ofrecerlo por las vocaciones. Vamos a incluir en nuestra Eucaristía por la salud de María Saldívar y todos los enfermos del COVID, por la salud de Raúl de la O, que va a ser operado mañana, por las madres de nuestra parroquia, para que el Señor las siga llenando de sabiduría y fortaleza para que puedan guiar a sus hijos. También agradecemos por el nacimiento de un niño, por el padre Carlos Felipe, Alfredo, Oscar, el padre Guillermo. Oremos también para que termine esta pandemia, por la salud de la familia Villagrán Anchondo, Reynoso Carreón, Ornelas Villagrán, por la familia Cereceres Rosales, por toda la gente para que se queden en casa, por la salud del doctor Arellano, por la salud de María Morales, la salud del padre Chalío, por nuestros sacerdotes y seminaristas, en especial por Jesús David, por la salud del señor Rogelio Aguirre, la señora Adelina Wong, que está internada. También vamos a pedir por la salud de Karen Paola Treviño Millán y Fabián Alfredo Jacobo Millán, y también por nuestros hermanos enfermos que están en sus casas, especialmente los que han ejercido algún servicio, algún ministerio en la parroquia. Vamos a reconocer que somos pecadores para disponernos a celebrar nuestra Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, piedad. Piedad, Señor. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 Señor. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserve los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste renovar. Por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años y aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva.
Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Se entiende esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe algo que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuando como ya lo hemos hecho durante esta cincuentena pascual con la lectura semicontinua del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora vamos a empezar a ver y a seguir, podríamos decirlo así, en el mapa los recorridos que van a hacer de ahora en adelante Pablo y sus compañeros. Esta parte que escuchamos ahora nos presenta un esquema de cómo se va a dirigir Pablo a los judíos. Es bien interesante ver que Pablo no tiene el mismo esquema para dirigirse a los judíos, ni tampoco el mismo esquema para dirigirse a los paganos. Va a ser diferente forma. Ahora escuchamos como un resumen de las Sagradas Escrituras, lo que es el Antiguo Testamento, haciendo una conexión con todo lo que hace el Señor desde que sale el pueblo de Egipto hasta que llega a conformarse como pueblo y que incluso se le llega a dar un rey que es David. Todo esto que escuchamos, Pablo lo ve con la visión de obra de Dios. Es Dios quien lo ha hecho. No solamente es un pueblo que ha escogido, porque si lo leemos en el segundo libro de Samuel, se narra que ellos escogen un rey, que ellos son los que necesitan un rey. El Señor había puesto jueces, que eran los que impartían justicia cuando había algún problema entre las tribus, pero después ellos quieren escoger un rey. Parecería como que ellos le insisten, como que ellos quieren elegir ese rey, pero en realidad el que lo escoge es Dios a través de la unción. Escoge a Saúl, que es el primero, después va también a tomar a David y después a los demás reyes que van pasando en la dinastía. Pero todo es obra de Dios, así es como lo presenta San Pablo, y va a concluir que esa promesa que se le hace de que se le va a dar un Salvador al pueblo, la ve cumplida en Jesús. Podríamos decir que ese es el culmen de todo lo que predica Pablo. Entonces, para dirigirse a los judíos, va a tomar el tema de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, porque sabe que ellos conocen la Escritura. Esta forma en que llega él a la sinagoga es una forma tradicional. Se lee la palabra y después alguno de los participantes puede hacer algún comentario de la palabra. Por eso se les pide a ellos que hablen, sin saber que Pablo ya tiene quizás otra forma de ver y de hacer las cosas. Pablo, recordemos que era primero alguien en los primeros lugares en el judaísmo, pero ahora ya trae otro mensaje distinto. Cuando es con los paganos, lo vamos a escuchar más adelante,
se va a valer de las tradiciones que ellos tienen. Por ejemplo, lo vamos a ver en el Areópago, en Atenas, donde empieza un discurso que es el de los discursos más hermosos del Nuevo Testamento, y para dar otro mensaje, ¿verdad? Sobre todo él ve la estatua que se pone ahí, bueno, un lugar vacío, que le llaman al Dios desconocido. Y de ahí se vale Pablo para dar su mensaje y presentar a Jesús. Y cuando habla de la resurrección de los muertos, ahí empieza a haber un cierto conflicto, más bien es un conflicto filosófico más que religioso, y ahí es donde ellos hacen por ahí una acepción, pero vemos que son dos esquemas diferentes. Para nosotros, si nos fijamos dentro de la Eucaristía, encontramos la primera parte, que es la palabra. De hecho, tiene un lugar especial. Litúrgicamente se le llama la mesa de la palabra, como también tenemos la mesa de la Eucaristía o el sacrificio de la Eucaristía, el altar del sacrificio. Los dos son igual de importantes, las dos partes son igual de importantes. Dios habla a su pueblo a través de la palabra, concluye con el Evangelio y viene lo que es la homilía, la explicación, para después elevarle al Señor nuestras súplicas. La liturgia de la palabra llega hasta lo que es la oración universal. Ya después profesamos nuestra fe en el caso de los domingos, en la que nos ponemos frente a Dios con una respuesta de fe. Pero entonces es importante, y también para nosotros es necesaria la palabra, conocer la palabra. No solamente conocer el Antiguo Testamento o lo que había en el pasado, sino conocer también el Nuevo Testamento, conocer el Evangelio. Claro que eso va a iluminar nuestra vida y vamos a encontrar por ahí, podríamos decir, el camino de cómo Dios actúa en la vida no solamente de un pueblo, sino en la vida propia, en la vida personal. Por eso es importante que escudriñemos la palabra, que conozcamos su sentido y que conozcamos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Nuestra historia también se puede convertir en una historia en la que Dios actúa, en la que Dios se hace presente. Para el pueblo, y así se conoce también, es la historia de la salvación del pueblo. Pero no solamente es del pueblo del pasado, sino es el pueblo actual que también sigue siendo salvado por Dios. Y en el Evangelio, en esta jornada que hemos estado celebrando durante esta semana, la oración por las vocaciones, hemos tenido durante la semana como los rasgos del buen pastor, las características que tiene el buen pastor. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento es Dios quien se proclama o se autonombra pastor de su pueblo, porque los pastores que se maneja en ese entonces, la figura del pastor se podía aplicar al profeta, se podría aplicar al rey, y viendo que los reyes no cumplen con lo que el Señor les está pidiendo, que deben de pastorear a su pueblo, entonces Él se autonombra pastor de su pueblo. Y hace una promesa también, como ya lo escuchábamos en el Antiguo Testamento, de que va a haber un Salvador. El pastor es Salvador a la vez. Y vimos los rasgos durante esta semana de los rasgos del buen pastor. Ahora concluimos con algo que va a ser fundamental para el que quiere seguir el camino del Señor, ser servidor. El Evangelio de San Juan nos narra, no la última cena como lo narran los demás evangelios, de que tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, sino en su lugar San Juan nos pone un gran discurso que va a ser el pan vivo que ha bajado del cielo. Es un discurso bastante largo, que se da en el ambiente de la última cena, y hace un gesto Jesús al principio que va a ser fundamental: lavar los pies. El lavatorio de los pies, ya sabemos nosotros, y lo vimos el Jueves Santo, se le da solamente, o es un trabajo que tiene solamente el esclavo. Jesús lo dice a sus discípulos: me llaman y dicen que soy el maestro, y en verdad lo soy. Bueno, pues si han entendido lo que yo he hecho con ustedes, tienen que hacerlo también con los demás. Ya desde antes en los evangelios sinópticos escuchábamos que a veces había conflictos sin saber quién era el primero o quién era el último. Estaban en otro ambiente, en otro canal, no veían todas las consecuencias todavía del seguimiento de Jesús. Y en alguna ocasión Jesús les insistió que el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos.
El Evangelio de San Juan es un poco más concreto y más fuerte en ese aspecto, y hace ver que el lavatorio es el símbolo del servicio. Y esa va a ser la característica, si hablábamos del buen pastor, que es la puerta, que es el que está dispuesto a dar la vida, el que da la vida por su oveja. Ahora es el que sirve. El pastor es el que sirve. No he venido a ser servido, sino a servir, lo va a decir Jesús en otra ocasión del Evangelio. Alguien que va en el camino de descubrir su vocación, eso es lo primero que tiene que descubrir. Soy servidor. Si llegamos a ese nivel, entonces nuestra vida, no solamente profesional, sino nuestra vida en general, la podemos ver así, como soy un servidor. No para ser el primero ya sabemos que es Jesús. Pero si voy a ser su seguidor, entonces sí tengo que hacer el esfuerzo por configurarme a Él. De hecho, los que somos ordenados, en el caso del diácono, por ejemplo, el Papa ahora en este mes nos pide que oremos por nuestros diáconos, ¿verdad? Todo el mes de mayo está dedicado a los diáconos, que él les llama los custodios del servicio, les llama el Papa. Él tiene una forma muy específica de servir. Hoy está en una comunidad, está en un lugar que llamamos la misión, tratando de generar un ambiente propicio para crear los centros que ya de hecho ya están, pero promoverlos, ¿verdad? Los lugares donde se puede celebrar, donde puede haber catecismo, donde ir promoviendo los diferentes ministerios y servicios. Otro servicio que él tiene, pues es como lo ven ahorita aquí en la Eucaristía. Él es también servidor del sacerdote, puede ser también servidor del obispo y en su defecto pues también del Papa, por supuesto. Es parte del clero, de nosotros, es un clérigo, ¿verdad? Aunque él en este momento está casado también, tiene esa posibilidad de estar en 2 sacramentos distintos. Tiene unos rasgos importantes el diácono. Como les digo, el Papa lo llama el servidor, el custodio de los oficios, o del servidor por excelencia también. El sacerdote, cuando hace su juramento también delante de Dios y cuando se le imponen las manos en su cabeza, como también al diácono, también nos tratamos de configurar con Cristo. Y una de las cosas en las que nos configuramos es en ser un buen pastor, ser capaces de dar la vida por su pueblo. Y como lo decíamos ahorita en el rosario, cuando poníamos la intención, decíamos para que celebre la palabra y también la Eucaristía y se vaya configurando más cada vez con esa palabra. Ciertamente hay una distinción entre entre los obispos, entre los sacerdotes y los diáconos. Cada uno tiene un nivel diferente, somos diferentes grados en el sacerdocio. Nosotros, los 3, somos colaboradores del obispo. El diácono es colaborador del sacerdote y nosotros somos colaboradores del obispo en ese sentido, y él también es colaborador del obispo en algunas encomiendas en especial. Servidores. No solamente es gobernar, mandar, decir qué es lo que se tiene que hacer, sino servir. Y claro que todo lo que vamos a tener que hacer tiene que ser por el bien del pueblo, por supuesto. Hay un discernimiento, tratamos de discernir qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor espera de su pueblo, qué es lo que necesita el pueblo para salir adelante. Claro que hay que estar bien despiertos, conocer la realidad en la que vivimos, conocer la palabra de Dios, cómo esa palabra puede iluminar la realidad que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que Jesús va a dejar como fundamental, especialmente para los apóstoles. Pedro después va a ser el que tiene que confirmar esto en sus hermanos después, más adelante, porque él tendrá que presentarse como tal cual, como un servidor, como un siervo. De hecho, después en el Concilio Vaticano II, cuando se daba algún decreto o alguna norma en especial, se escribían los documentos, comienza diciendo tal cual así: Pablo, el siervo de los siervos de Dios, hablando de Pablo VI, que es uno de los que concluye el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII lo inicia, pero él lo termina, él lo concluye, y así comenzaba a poner en los documentos: siervo de los siervos de Dios,
servidor de los servidores. Entonces, así como el diácono tiene su lugar, así como los sacerdotes tienen su lugar, también los religiosos, las religiosas, los seminaristas que van en camino al sacerdocio, los laicos en nuestras parroquias, el que está casado, el que en algún momento decide mejor consagrar su vida, aunque no se haga religioso o religiosa, sino que es un laico soltero que también quiere llevar un rumbo, pues todos tenemos algo que hacer, todos tenemos un lugar, pero el punto de vista que no podemos perder es que somos servidores, somos siervos. No podemos, vuelvo a insistir, ser más que el maestro, de hecho él así lo dice, y de hecho hay otra frase que dice, simplemente puede decir, soy un siervo y hice lo que tenía que hacer. No puede ser más que el maestro, pero se conforma a ser como el maestro. Pues pidamos, como ya lo hemos hecho durante la semana, por nuestros sacerdotes, también en este caso por nuestro diácono, por los diáconos permanentes de nuestra diócesis, que siguen trabajando en las diferentes misiones en las que se les ha sido encomendada, por nosotros, los que presidimos la Eucaristía, la comunidad, los sacerdotes vicarios, los sacerdotes jóvenes que están iniciando su ministerio, para que el Señor nos acompañe en el servicio a su pueblo. Oramos un momento en silencio. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador santo, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición diremos, Jesús resucitado, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Cristo presente y operante en la Iglesia al Dios por el que suspiran, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los que en medio de sus pruebas se sientan descorazonados descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestros diáconos permanentes de nuestra diócesis, en especial por Javier, que está trabajando con nosotros, por su esposa, sus hijos, para que el Señor los siga bendiciendo a través de este servicio que le presta a la Iglesia, oremos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las intenciones que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía y por las que cada quien quiere presentarle al Señor que están en su corazón, para que el Señor nos conceda lo que sea más conveniente y necesario, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor nos siga concediendo vocaciones a la vida sacerdotal,
para que tengamos buenos y santos sacerdotes y por la perseverancia de los que están a su servicio, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que en mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongamos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. También con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. El nombre del Señor.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz del Señor. La paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Escucha mi oración, atiende a mi súplica, por tu lealtad, Señor, respóndeme, por tu justicia, líbrame. De la maldad, mi Dios, soy débil sin tu amor, tu aliento hace falta en mí, concédeme, Señor, tu perdón. Hoy siempre, como yo, perdono a mi deudor. Yo quiero ser tu servidor. Hazme un buen pastor. Que siempre amor, como tú, quiero entregar mi vida. Para todas las personas que nos están acompañando desde sus hogares, vamos a recitar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues nada más recordarles que también estamos en el canal de YouTube. Todavía nos faltan algunos suscriptores. Si alguien quiere todavía suscribirse para poder transmitir en vivo. También les recordamos que estamos organizando la hamburguesada este próximo 17 de mayo, así que durante esta semana y la que viene, pues vayan pidiendo sus hamburguesas ahí en la oficina parroquial, la cual cuesta 55 pesos la hamburguesa con un refresco. Todo esto es para los gastos de la parroquia que se avecinan, que van a ser bastante fuertes, sobre todo por lo del seguro social y algunas cosas más que tenemos que pagar, la luz y demás. Entonces ahí les pedimos su cooperación. Vamos a estar ahí en la explanada del santuario el 17 de mayo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y recordarles que ahorita después de misa, un ratito nada más, en lo que nos preparamos, tenemos la hora santa, por las vocaciones. Amén.